Bien, les voy a compartir una presentación que es la que está en el aula virtual y como siempre les voy a pedir que cualquier duda utilicemos el chat. Bueno, no sé si ahí se ve más o menos bien. Sí, profe. Bueno, ok, perfecto. Voy a acomodar la pantalla yo para ver mejor yo. Y muy bien, vamos hacia adelante. En definitiva, la Q esa es porque es la Q de calidad, ¿no? Como dijimos en la clase anterior, esto tiene mucho que ver con la gestión de calidad y por eso hemos puesto esa Q, aunque la materia sea control estadístico de proceso. Vamos a ver el tema que dijimos hoy, lo que entendemos por infraestructura de la calidad de un país. Y aquí nosotros vamos a hacer una analogía con un edificio para justamente asimilarlo a lo que es una infraestructura. Siempre cuando hablamos de la infraestructura nacional de un país, pensamos en su red vial, pensamos en su infraestructura de energía, su red de distribución de energía, su red de distribución de agua en una ciudad, cloacas, etc. Y no pensamos en otro tipo de infraestructuras que son infraestructuras técnicas y que son, aunque les parezca mentira, tan importantes como las que cité recién. Por eso le dimos esta formita tipo de edificio para entender que es un edificio que debe tener, por empezar, una base sólida, una fundación sólida, como todo edificio, y esa fundación, esa base, es la educación y la capacitación. Es el instrumento para formar los recursos humanos idóneos que luego se desenvuelvan dentro de la infraestructura de la calidad de un país. Y además, este edificio tiene 4 columnas. Y viene bien la analogía con la columna de un edificio, porque es como una mesa, ¿no? Tiene 4 patas, pero si una pata está floja, y la mesa se empieza a tumbar de ese lado. Y si tenemos 2 patas que están mal, y la mesa se cae. Y el edificio, si tiene 4 columnas y una está floja, empieza a perder estabilidad, y si hay 2 que no están bien, y lo más probable es que se voltee todo el edificio completo. Esa idea de infraestructura y de edificio con columnas sólidas y una base sólida es la analogía que yo quiero hacerle con la infraestructura de la calidad que debe tener un país. Y aquí vamos a ver las 4 columnas y vamos a ver una por una para entender qué significa cada columna. La primera columna es la normalización. Yo supongo que ustedes deben acordarse que es lo que era una norma. A esta altura de la carrera de ingeniería se han hartado de hablar de normas. Lo que no sé si tiene absolutamente claro qué significa elaborar una norma, qué significa aprobar una norma, cómo se lleva adelante esto, cuáles son los campos que están normalizados. Y eso es lo que vamos a ver. La segunda columna es la metrología, que tiene que ver con las mediciones. También ustedes, durante todas estas carreras de ingeniería, se han hartado de hablar de los sistemas métricos, el CIMELA, el Sistema Métrico Nacional, el SI, el Sistema Métrico Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Los sistemas decimales que tenemos a partir de la Convención del Metro. Pero bueno, también hay que entender cómo funciona, cuáles son las características principales, cuáles son las definiciones principales, para entender la importancia que tiene. La tercera columna es la acreditación. Vamos a ver que es una columna fundamental en la infraestructura de la calidad de cualquier país, porque sin un sistema de acreditación sólido y reconocido internacionalmente,
claramente el país pierde competitividad y pierde posibilidad de comercializar en reglas claras con el exterior. Y finalmente, esa última columna es la evaluación o verificación de conformidad. ¿Qué es esto de evaluar la conformidad? Y son organismos que evalúan si un determinado producto, proceso, sistema de gestión, personas o lo que fuera, está conforme a lo que dicen las normas. Cumple los requisitos de una norma. Entonces, vamos a avanzar un poco para entenderlo y vamos a ir uno por uno. Dijimos que lo primero es la normalización. Y ahí está la definición. Corresponde a la discusión, confección, validación y aprobación de la documentación formalizada que contiene los requerimientos que un producto, servicio, proceso o sistema de gestión debe estar conforme. Es decir, los requerimientos que debe cumplir, ya sea un producto, un proceso o un sistema de gestión. Normas, ustedes se han hartado de escuchar y de ver que hay normas. Ahora, ¿por qué decimos que es tan importante para la infraestructura de calidad de un país? Porque lo importante es tener normas propias, normas nacionales, que respondan a nuestras necesidades, que respondan a nuestra idiosincrasia. Imagínense ustedes la poca independencia y soberanía tecnológica que tendríamos si nuestras normas no fueran normas propias, sino que tomáramos la norma norteamericana, la norma japonesa, la norma italiana, la norma española, la brasilera para funcionar. Entonces nuestro país tiene sus propias normas y eso es muy importante, tener tu propio sistema de normalización que además debe estar en un marco internacional. Veamos. Decíamos entonces que hay normas de productos que especifican características de bienes, productos o de servicios, porque un servicio también puede ser un producto. Normas de sistema de gestión que indican los requisitos que se deben cumplir para gestionar una organización. La norma del sistema de gestión, la clase anterior vimos, que la primera, la más antigua, fue la norma de ISO, versión 9000, familia 9000. De allí más han surgido un montón, normas que son nacionales, normas que son internacionales y luego se nacionalizaron. Y apuntan a los sistemas de gestión de una organización. Después hay dos campos claramente divididos que hay que interpretarlos y entenderlos. Hay normas que son obligatorias, que hay que cumplir sí o sí, que también suelen denominarse reglamentos técnicos. Esas normas que son de cumplimiento obligatorio normalmente están reguladas por una ley o un instrumento jurídico. Un ejemplo en Argentina, el Código Alimentario Nacional. El Código Alimentario Nacional tiene una ley, a su vez, que lo respalda. Y es de cumplimiento obligatorio. Oh, Dios, un momento. Perdón. Sí, Guillermo, estoy dando clase, perdóname. A ver, un minuto, perdón. Voy a apagar este celular para que no moleste. Bueno, no lo puedo apagar. Dios mío. Ya está, listo, disculpen. Entonces tenemos dos campos. Las normas obligatorias o reguladas, que también se llaman reglamentos técnicos, que son las de cumplimiento obligatorio. Y esto porque hay una ley que le respalda, o otro instrumento jurídico. Por ejemplo, las normas que tienen que ver con la seguridad eléctrica, en general son resoluciones de la Secretaría de Comercio. No importa, esas resoluciones las han hecho obligatorias de cumplimiento a esas normas.
Generalmente, lo que está amparado por una ley o un instrumento jurídico que hace que en todo el país estemos obligados a cumplir esa norma, está relacionado con la seguridad y la salud de la población. Por ejemplo, todas las normas de medicamentos también. Por otro lado están las normas voluntarias. Las normas denominadas voluntarias, que son la mayoría de las normas, las que no están amparadas por un instrumento jurídico que te obliga a usarla, son de cumplimiento voluntario, pero podrían transformarse en obligatorias si después una ley lo exigiera. O también podrían transformarse en un requerimiento obligatorio entre las partes. Ejemplo, si yo contrato a alguien que fabrica una virome para comprarles virome y les exijo que esa virome cumpla una determinada norma para comprársela y firmamos un contrato, ambas partes nos obligamos a cumplir con esa norma, tanto el que la elabora y me la vende, como yo que la compro. Es muy importante tener normas voluntarias, porque primero fijan criterios de competencias y de capacidades y de necesidades y características de bienes, de servicios y de sistemas de gestión, y además facilitan el asociativismo empresarial. ¿Por qué? Porque yo necesito y utilizo un idioma técnico común. Ejemplo, hay una licitación para comprar escritorios para de aula, estos pupitres de aula. Y la demanda es tan grande que yo tengo mi pequeña empresa y no lo puedo satisfacer. Me es muy fácil organizarme y asociarme con otras empresas para presentarme en la licitación si sabemos cuál es la norma que debe cumplir ese pupitre. Y no hace falta que pongamos todos los detalles. Con decir con que cumpla la norma IRA número tanto, es suficiente. Metrología. Acá no veo el chat, pero haceme un favor, Romina. Si vos ves algo en el chat y hay una pregunta, cortame y transmitime la pregunta. ¿Puede ser? Sacate el silenciador, ponete la voz y me transmití la pregunta. Metrología. La columna... Sí, Romina, decime. Por ahora no hay ninguna consulta, yo lo vengo viendo en el chat. Ahí está. En todo caso, contestalo o pasame a mí el tema si hay una pregunta. Ok. Metrología. La metrología es la tecnología y la ciencia de la medición, es lo que decíamos antes. Pero en definitiva, ¿a qué se refiere? Fíjense la importancia de medir bien y saber que estamos midiendo bien. Yo siempre recuerdo cuando venían cintas métricas taiwanesas, chinas, y que uno las compraba y medían distinto, es decir, eran cintas de 5 metros, y si las soltaba de arriba de un edificio, un tercer piso, un cuarto piso, llegaban a una altura distinta. Entonces, si yo medía con una cinta o con otra, seguramente los resultados eran distintos. Y siempre recuerdo a mi abuela pobre, que nos tejía pullover a todos los nietos, y tenía una cinta de costurero que era de goma. Y la pobre cinta se iba estirando. Y la pobre abuela cada vez nos hacía los pullovers más grandes y más flojos, aunque midieran los mismos centímetros. ¿Por qué? Porque la cinta medía distinto. Entonces por allí pueden escuchar la expresión esa de qué medimos cuando medimos. Si no tenemos certeza en lo que estamos midiendo, podemos medir cualquier cosa. De allí la importancia de la metrología. Luego la metrología se clasifica en 3 categorías, 3 tipos de metrología. La metrología científica, que describe y difunde la unidad de medición, que ahí tenemos, de dónde surge el Sistema Internacional de Unidades, de esa metrología científica. Y luego, además, también la metrología científica describe los procedimientos de medición, que no está puesto allí, pero que también es importante, aparte de las unidades de medición, los procedimientos de medición. Y acá, después cuando hablemos de lo que pasa en el país, vamos a ver qué importante que es la metrología, y qué importante es haberse puesto de acuerdo en el mundo
en las unidades de medición. Después tenemos la metrología industrial, que garantiza el funcionamiento adecuado de los instrumentos de medición. Es decir, son las balanzas, los instrumentos dimensionales, de medición dimensional, los instrumentos de 3D para medir en 3 dimensiones, etcétera, etcétera, y los calibres simples. El calibre simple de pasa no pasa. Por ejemplo, estoy fabricando un buje de goma cuyo diámetro exterior no debe ser mayor de 5 centímetros, y yo tengo un aro de 5 centímetros de diámetro interior por donde simplemente paso los bujes de goma. Y si se traba, quiere decir que su diámetro es mayor que eso. Y ese es el calibre más simple de todos. El calibre pasa no pasa, que se utiliza mucho en la producción industrial. Y finalmente, la metrología legal. La metrología legal es la que asegura la transparencia de las transacciones comerciales. Y ya vamos a ver que hay otra área de los gobiernos que se dedican a esto. La tercera columna es la acreditación. Yo le di mucha importancia a la acreditación, porque la acreditación provee una confirmación independiente sobre las competencias de aquellos que van a evaluar la conformidad. Qué importante es que si la norma dice que ese buje de goma debe tener un diámetro exterior de 5 centímetros, haya alguien que lo pueda controlar y certificar que efectivamente se cumple que su diámetro exterior sea de 5 centímetros. Pero esa persona, ¿cómo sabemos de que esté capacitado para poder hacer ese control? ¿Sabemos que está capacitado? Tiene que haber alguien que pueda confirmar que esa persona es competente para hacer esa medición de ese diámetro exterior. Eso es lo que se denomina acreditación. Y además, la acreditación es la que nos lleva a tener una interrelación con el mundo. ¿Por qué? Porque lo que se acredita en un país tiene valor para ese país. Los organismos que están acreditados para poder evaluar conformidad a una norma en un país hace que esos certificados e informes que hagan esos organismos tienen valor en ese país. A no ser que haya convenios de reconocimiento mutuo, eso significa ARM, con organismos internacionales. Si existen esos convenios, lo que se evalúa en un país tiene valor en todo el mundo. Y eso es importantísimo. Ya vamos a ver que Argentina, su organismo de acreditación, tiene esos convenios de reconocimiento mutuo con los organismos internacionales, que es la Cooperación Interamericana de Acreditación, la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios y el Foro Internacional de Acreditación. Y finalmente, la última columna es la evaluación de conformidad. Y justamente es verificar si está conforme a norma algún producto, proceso, servicio o sistema de gestión. Y allí hay distintos tipos de organismos que pueden ser organismos de evaluación de conformidad. Laboratorios de ensayos, laboratorios de calibración. Laboratorios de ensayo ustedes ya saben qué hacen, ¿no? Un ensayo que puede ser químico, físico. Un laboratorio de análisis clínico es un laboratorio de ensayo. ¿Ven? Un laboratorio de ensayo de agua. El SICA tiene laboratorios de ensayo. No están acreditados, pero los tiene. Un laboratorio de calibración. ¿Qué es lo que es? Es aquel laboratorio que hace la calibración de los instrumentos de medición. Para que las mediciones sean correctas, cuando hablamos en metrología, nosotros tenemos que asegurarnos que estamos midiendo bien. Y para saber si medimos bien, tenemos que calibrar los equipos de medición. Y calibrar es comparar con patrones que nosotros sabemos que tienen un valor determinado.
Y esos patrones, vamos a ver, a su vez deben tener trazabilidad con patrones nacionales que deben tener trazabilidad con patrones internacionales. Por lo tanto, también los laboratorios de calibración son organismos de evaluación de conformidad. Después están los organismos de inspección, es decir, aquellos cuerpos de inspectores que saben tomar muestras que sean representativas de un universo. Después están los entes certificantes que pueden certificar productos, procesos o sistemas de gestión. Y después están los organismos de certificación de personas. Todos estos entes, estos organismos, son los organismos de evaluación de conformidad o verificación de conformidad. Pero para que puedan funcionar, tienen que haber sido acreditados por la otra columna, la de acreditación, para que los informes que hagan estos organismos o los certificados que emitan sean confiables. Veamos entonces cómo funciona esta infraestructura y cómo funciona en Argentina. Estamos a 4 minutos, 5 minutos de que se nos corte, pero vamos a avanzar hasta que se corte, después nos conectamos de nuevo. La infraestructura como modelito es igual que todas, nomás que yo a la par de cada columna he puesto el organismo que en Argentina tiene ese rol. La primera es la normalización. En Argentina había varios organismos de normalización, pero no había normas argentinas, no había normas nacionales. Y bien, en la época de Alfonsín, por un decreto, se tomó como normas nacionales las que hacía el IRAM. El IRAM es un organismo que tiene como 70 años, cuyo nombre original era Instituto de Racionalización de Materiales, porque normalizar estaba visto como usar muy bien los materiales, usarlos racionalmente. Normalizar está visto como estandarizar. Si no hubiera estandarización, normalización, supongamos que el paso de una bombita de luz tuviera un montón de pasos posibles, la bombita de luz, y bueno, se me quema una bombita de luz, yo tendría que andar buscando la bombita de luz que tenga el mismo paso que el que yo tengo en mi casa, me volvería loco. Yo en el baño tengo esa bombita de luz miñón que tiene un paso chiquitito y me vuelvo loco para conseguirla. Entonces se estandariza. La estandarización permite la intercambiabilidad y usa racionalmente los materiales. Por eso IRAN originalmente se llamaba así. Cuando fue transformado en el Instituto Nacional de Normalización, porque las normas que empezó a hacer IRAN a partir de ese decreto fueron las normas argentinas, entonces IRAN cambió su nombre a Instituto Argentino de Normalización. Pero mantuvo las siglas, por eso las siglas no coinciden, porque tenía ya en aquel momento como 30 y pico, 40 años de historia. Entonces las siglas las mantuvo, pero se denomina Instituto Argentino de Normalización. Después vamos a ver que le agregaron otro nombrecito de luego. IRAN, en definitiva, es un organismo que existía, era preexistente a cuando Argentina empezó a organizar su sistema de calidad. Y eso hace que IRAN, en realidad, sea un organismo privado sin fin de lucro. Era un organismo privado, una asociación sin fin de lucro, que se financiaba pura y exclusivamente por las ventas de sus normas. Elaboraba las normas, las vendía y con eso se financiaba. ¿Qué pasó? Primero vinieron las fotocopiadoras, después apareció Internet, apareció los escáneres. Y bueno, es muy difícil que muchísima gente no tome el camino corto y en vez de ir a comprar la norma, la compra uno, la escanea, se la manda a todo el mundo y la tiene todo el mundo. Es más, hoy uno busca las normas por Internet y prácticamente puede encontrar versiones de casi todas las normas. Eso significa que el negocio
de manutención que tenía Irán originalmente se le hizo muy complicado de mantener y Irán tenía que buscar otras actividades más para poder mantenerse. Porque, repito, es un organismo sin fin de lucro, pero es un organismo privado. Irán, entonces, lo primero que incorporó fue la capacitación. Ya se nos va a cortar en cualquier momento, nos conectamos de nuevo, ¿estamos? Irán, lo primero que hizo fue, entonces, incorporar la capacitación. Pero capacitación en normas, en calidad, lo hacen un montón de organismos, las universidades, lo hacen mucha gente. Entonces Irán, muchos años luego, posteriores, ya a finales de los 90, fue acreditada también como organismo de certificación. Entonces hoy se llama Organismo Argentino de Normalización y Certificación. ¿Está? Entonces es un concepto importante, pero es un concepto para que lo tengamos en cuenta. Yo no me acuerdo, creo que no tengo, Ramiro, una transparencia de cómo se construye la norma, ¿no? Lo debería explicar ahora mejor. Grabar y ahora comparto. Ahí vamos. Muy bien, lo voy a subir aquí. Ok, seguimos. Explico cómo se hace una norma. Si bien está en los apuntes, me parece que es muy importante que ustedes entiendan de que hay posibilidad de hacer una norma. No sé, otra vez tengo un mensaje, fíjate en el chat. ¿Qué pasó? Ah, te está explicando cómo se hace. El nombre acá. Que lo está usando mi hijo también, entonces. Ah, bueno, déjalo, dale, sigamos, no importa eso. Vamos adelante. Decíamos que para hacer una norma, en realidad, hay todo un proceso que es extenso y que es muy detallado y muy interesante e importante. Lo que hace Irán cuando va a hacer una norma es, ante el requerimiento de alguna parte, supongamos, la Asociación de Consumidores, que observa que hay una norma que ha quedado desactualizada o que se debe mejorar, o las empresas fabricantes, o los distribuidores, o incluso algún organismo técnico del Estado que observe que hay alguna norma que sería conveniente actualizarla, mejorarla, tomar en cuenta nuevas consideraciones, porque como la tecnología se modifica y cambia permanentemente, es necesario actualizar la norma permanentemente. Entonces, ¿qué hace Irán? Convoca expertos de todos los sectores y gente representante de todos los sectores. Y conforma lo que se denomina un comité de norma, para estudiar una nueva norma o la modificación de una existente. Lo primero que se hace es buscar todos los antecedentes que hay sobre ese tema. Si es una nueva norma, los antecedentes son normas internacionales. ¿Cómo hago para conseguir normas internacionales? Bueno, ahí vienen las relaciones internacionales que tienen los países. La primera relación que tiene Irán es con la COPAN, la Cooperación Panamericana de Normalización. Le pide a la COPAN que nos envíe todas las normas que hay en Panamérica sobre el tema. Y entonces la COPAN, con todas esas normas, lo que hace es tomarlo de antecedente, se le envía a Irán, Irán lo toma de antecedente, se lo pasa al comité de norma y que el comité de norma evalúe todos esos antecedentes para hacer la norma nueva. Si fuera una norma ya existente que hay que modificar, todas las versiones anteriores de la norma constituyen antecedentes, además de las normas que puedan existir en otras partes del mundo. Lo primero que hace esa comisión es, sobre todos esos antecedentes, organizar un primer borrador, discutirlo y consensuar un primer borrador. Cuando ya hay un primer borrador de la nueva norma, se envía a difusión pública. Es enviada a todos los interesados que no hayan podido participar o a todas las universidades y organismos de ciencia y tecnología. A mí me llegan todas las versiones nuevas de normas de Irán que están en borrador para que emita opinión, porque la UTN es socio
y la UTN participa permanentemente y es de consulta. Hay una persona del rectorado en la Secretaría de Ciencia y Técnica a la cual le envían todos los borradores de norma para que los difunda entre todos los centros de investigación que tiene la UTN y los grupos de investigación. Por lo tanto, nos llega para que emitamos opinión. Si alguien tiene algo que opinar, envía su observación al IRAM para que lo ponga a disposición de ese comité de normas. Si el comité de normas está de acuerdo con la observación, la puede agregar al borrador de normas, puede corregir el borrador, o puede llamarlo al que hizo la observación para que explique en el comité claramente cuál era la observación a los efectos de decidir si la incorpora o no. Con estas observaciones se confecciona un segundo borrador y otra vez se envía a difusión pública. Y este proceso es iterativo hasta que se llega a un consenso y a una versión definitiva. Luego pasa a IRAN para que IRAN le dé el formato, digamos la parte jurídica de IRAN, le dé el formato propio de todas las normas de IRAN, y finalmente el comité directivo de IRAN la aprueba. En ese momento se transforma en una nueva norma argentina. Si era una modificación de las anteriores, todas las anteriores pierden vigencia y solo se transforman en antecedentes para un nuevo estudio, pero no están más vigentes. Es como en el campo obligatorio regulado. Cuando sale una ley, deroga a la anterior. La nueva ley deroga a la anterior y la anterior queda solo como antecedente de jurisprudencia. ¿Se entiende? Bien, en el caso de la metrología, el organismo rector de la metrología científica y industrial del país es el INTI. El INTI es un ente autárquico dependiente de la Secretaría de Industria de la Nación. Es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Aquí en Córdoba tengo una delegación frente a la Plaza de las Américas, ahí a la vueltita de la Plaza de las Américas, en Nueva Córdoba, a donde empieza la ciudad universitaria, está una delegación del INTI. El INTI es, en Argentina, lo que se denomina el Laboratorio Nacional Metrológico. Y tiene un rol fundamental porque tiene el resguardo de los patrones nacionales. Es decir, que es el organismo técnico de referencia argentino, pero que además tiene los patrones nacionales con los cuales se deben calibrar todos los demás patrones que sirvan para calibrar, patrones secundarios, ¿cierto? Que sirvan para calibrar los instrumentos de medición. Entonces, todos los patrones secundarios y terciarios deben haber sido calibrados con los patrones nacionales. Y además los patrones nacionales deben calibrarse periódicamente con los patrones internacionales que se encuentran en el Buró Internacional de Pesos y Medidas en París. Es decir, un sistema metrológico nacional fuerte, sólido, hace que las mediciones que se hacen en este país permiten que lo que se mide en este país valga en todo el mundo. Y dicen ustedes, y esto es importante, miren, cuando no teníamos este sistema así, y no estábamos reconocidos en el mundo, por ejemplo, las básculas del puerto de Buenos Aires pesaban el cereal que exportábamos, cuando llegaba a destino lo volvían a pesar. ¿Por qué? Porque no era confiable nuestra metrología. Y si le mandábamos cereal de más, jodete. Y si le mandábamos de menos, nos rebajaban el valor de lo que nos pagaban. Entonces es fundamental medir bien. Y esa medición bien que se asegura, a su vez que tenga trazabilidad con el organismo mundial. Casi todos los países latinoamericanos hoy son socios del Buró Internacional de Peso y Medida, a excepción de Venezuela, que hace un montón de años que no paga la cuota y ha quedado fuera del sistema. Pero los demás países,
todos se mantienen pagando la cuota y haciendo la trazabilidad, la calibración de sus patrones nacionales a los patrones internacionales. Y esto es fundamental para la posibilidad de comercializar con el exterior. Y ustedes ven ahí abajo también laboratorios de calibración. Nosotros habíamos dicho antes que en los organismos de evaluación de conformidad estaban los laboratorios de calibración. Bueno, fíjense qué interesante. El laboratorio de calibración es como que están dos lados. Porque el laboratorio de calibración es parte del Sistema Metrológico Nacional. Es un laboratorio que calibra los instrumentos de medición, por ejemplo, los instrumentos de medición de los laboratorios de ensayo, las balancitas de laboratorio, o lo que fuera, y que puede emitir el certificado de calibración. Ahora, para poderlo hacer, tiene que cumplir con dos requisitos. Primero, estar acreditado como laboratorio de calibración, y segundo, tener trazabilidad en sus patrones con los patrones nacionales, que nos aseguren que todas las calibraciones que hagamos y esas certificaciones que se emitan sean buenas, útiles y de calidad. Fíjense entonces que el INTI, los laboratorios de calibración, estarían cumpliendo con dos de las metrologías que vimos antes, la metrología científica y la metrología industrial. Faltaría un concepto que es la metrología legal. Habíamos dicho que la metrología legal era aquella que lo que hacía era dar confiabilidad a las operaciones comerciales. Es decir, que si yo voy a un supermercado y voy a comprar manzanas, y lo pongo en una bolsita y lo pongo sobre la balancita del supermercado, ¿sí? Que si me pesa 2 kilos 220 gramos, yo pague 2 kilos 220 gramos porque pesa 2 kilos 220 gramos. Ahora, ¿qué pasa si no pesa 2 kilos 200 gramos? Si mi balanza marca 2 kilos 200 gramos, pero pesa... Marcelo, Sí. acá están preguntando, ¿puede repetir la diferencia entre el INTE y el laboratorio entre el INTI y el laboratorio de calibración? No, el INTI es el Laboratorio Nacional Metrológico, tiene en resguardo los patrones nacionales. Los laboratorios de calibración son laboratorios generalmente privados. Hay públicos, nosotros tenemos, la UTN sí tiene acreditado un laboratorio de calibración, es el CEMETRO, el Centro de Metrología, que funciona en el campus de la UTN. Pero el INTI es un organismo que es el responsable de tener los patrones nacionales. Y con esos patrones nacionales calibra los patrones secundarios que tienen los laboratorios de calibración, que son con los cuales los laboratorios de calibración prestan sus servicios de calibración a las empresas que tienen instrumentos de medición, a los laboratorios de ensayo que necesitan calibrar su balancita, sus instrumentos para medir, y también, por ejemplo, en el ejemplo que di antes, a la parte comercial, a las básculas de camiones, a las balancitas de los supermercados. Si yo tengo un supermercado chino, no voy a llamar al INTI para que me venga a calibrar la balancita del supermercado. Voy a llamar a un laboratorio de calibración en tanto y en cuanto esté acreditado. Si está acreditado, me va a emitir un certificado de calibración. El certificado de calibración yo se lo voy a poner en mi balancita del supermercado. Cuando venga alguien a pesar la manzana, si pesa 2 kilos 220, van a ser 2 kilos 220, porque la balancita va a haber estado calibrada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace luego lo que se llama metrología legal? La metrología legal, que lo que busca es la transparencia en las transacciones comerciales, es una responsabilidad de defensa del consumidor, es una responsabilidad de la Secretaría de Comercio, de la Nación y de las provincias. Ir a verificar de que le estén vendiendo al peso que corresponda, ¿tá? Las cosas que dicen. Si yo compro algo que dice que pesa 2,5 kilos, hasta que pesa 1,5 kilos, me están estafando, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacen, no van a calibrar los inspectores de comercio a un supermercado la balanza del supermercado. Van a verificar que estén los certificados de calibración
emitidos por laboratorios de calibración acreditados. ¿Está? Porque para poder estar acreditados, sus patrones tienen que tener trazabilidad, tienen que haber sido calibrados previamente con los patrones del INTE, los cuales a su vez han sido calibrados previamente con los patrones del Buró Internacional de Peso y Medida. A ver qué me pone. ¿Se entendió? Listo, gracias. Sí. Bueno. En los apuntes está, pero lo repito porque me parece que es importante entender. La tercera columna, que es la acreditación, aunque les parezca mentira, en Argentina recién durante el gobierno de Menem tuvimos un organismo de acreditación, que es la OAA. Es decir, que cualquier certificado de gestión de calidad o de el cumplimiento de una norma, de una virome, que se emitiera en Argentina no tenía valor en ningún lado del mundo. Porque no teníamos un organismo de acreditación de que esos entes de evaluación de conformidad tuvieran competencias para hacer lo que decían que hacían. Y eso era una debilidad terrible. Porque ¿saben qué significaba eso? Eso significaba que nosotros teníamos que ensayar nuestra producción en el destino. Los ensayos que hiciéramos en el origen, en nuestro país, no tenían valor. Entonces, si yo, por ejemplo, que le pasó a varias empresas cordobesas, hay dos empresas cordobesas que se fundieron por culpa de esto. Una fue Rigacio, la fábrica de calzado, y la otra fue Cervecería Córdoba. La gente no sabe por qué se fundió Cervecería Córdoba. Y Cervecería Córdoba se fundió porque le exportó a Estados Unidos a una red de estaciones de servicio un packing de 6 botellitas de cerveza. La cerveza la había enviado para que se la ensayaran y habían estado de acuerdo y conformes. Pero el packing no. Y aunque parezca mentira, el problema era que cuando uno agarraba de la manijita se caía, se rompía la manijita y se caían las botellas y se rompían. Claro, acá no había cómo ensayar, había que mandar a ensayar en destino. Cuando eso lo ensayaron en Estados Unidos ya estaba toda la partida allá y se lo rechazaron. Cervecería Córdoba, que había sacado crédito para hacer esa exportación en los bancos, Banco de Córdoba, en el Banco Nación, en el Banco Social, después esa cerveza había quedado allá muerta y tuvo que hacerse cargo del flete de irla a buscar. ¿Qué sucede entonces? Certificar o ensayar en destino tiene el enorme riesgo que si no pasamos la evaluación, el producto no es aceptado y te queda allá. La fábrica de calzado de Rigacio le pasó algo parecido. Fabricaba calzado escolar y bueno, mandó una muestra, andaba bárbaro. Cuando mandaron toda la partida se le ensayó y se despegaban la suela. Quedó allá. Recuperar todo eso era o dejarlo perderlo o pagar el flete de nuevo para traerlo y venderlo en el mercado local. ¿Por qué? Porque no había un organismo de acreditación reconocido internacionalmente argentino que pudiera a su vez acreditar organismos de evaluación de conformidad. De tal manera que el informe de esos organismos de evaluación de conformidad tuviera valor en todas partes del mundo. A ver, estoy viendo el chat, a ver. Sí, pero no lo podía evitar, vos hacías los ensayos en la empresa y bueno, te parecía que cumplía, no éramos muy serios, ¿no? Y yo te mandaba con los resultados allá, pero al no valer el ensayo de la empresa, porque no tiene valor, si allá te lo ensayan y te dicen no cumple, bueno, chau, se acabó el problema, no te lo pago. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros decimos, esta zapatilla debe cumplir con esta especificación técnica o esta norma, aunque sea una norma yankee, y nosotros tenemos aquí alguien que pueda certificar de que la zapatilla cumple con la norma,
y ese ente certificante esté acreditado, y ese organismo de acreditación nacional tenga reconocimiento mundial, las zapatillas salen del país con el certificado que la acompaña, que dice que cumple con la norma. Y no hay tutía, eso está en el contrato de parte. Se acabó el problema. Y así somos confiables. Muy bien, la OAA es el Organismo Argentino de Acreditación y fue creado por un decreto de necesidad y urgencia de Menem, decreto ley, y es en realidad lo crea, pero lo que crea es otra vez algo como el IRAM. Si bien tiene el respaldo de este decreto de necesidad y urgencia, termina siendo un organismo, otra vez, privado sin fin de lucro. Fíjense aquí las disparidades. IRAM es privado sin fin de lucro, INTI es público, OAA es privado sin fin de lucro, y los laboratorios de calibración y todos los demás organismos de evaluación de conformidad, algunos son privados y otros son públicos. Hay de todo. En tanto y en cuanto tengan las competencias, hay de todo. Creo que tenía una pregunta más en el chat. Ah, está bien, listo. Es la respuesta de que lo entendió. Muy bien. Insumos laboratorios, algunos laboratorios que todas, a veces nos piden soluciones buffer y trazabilidad, trazables. En algunos casos son sistemas metrológicos que son de un determinado país. Creo que el PTB es el Yankee, el último que me pusiste allí. Pero en general suelen ser que tienen trazabilidad esos buffers a el INTI o a algún organismo de algún otro país, que puede ser la exigencia que puede hacer para exportarle a otro país. Puede ser esa la situación de la pregunta que hiciste. Bien, eso habría que analizarlo bien en detalle, ¿no? Pero esa puede ser una de las situaciones de realidad, porque en general la metrología química y la metrología electrónica no tiene el mismo desarrollo que tiene la gravimétrica y la dimensional, ¿no? En Argentina tampoco hay tantos laboratorios de calibración en lo que es metrología química o metrología electrónica, ¿no? Es mucho más extendida, porque además se usa mucho más lo dimensional y lo gravimétrico. Bien. Bien, ¿qué organismo de evaluación de conformidad podríamos tener? Ya lo dijimos, laboratorio de ensayo, organismo de inspección, ente certificante, organismo de certificación de personas, y los laboratorios de calibración que están en 2 columnas. Ahora bien, esta es la infraestructura de calidad de un país. ¿Cuándo esa infraestructura se transforma en un sistema nacional? A ver. Ahí está. No me agarraba la flechita. Vamos de a uno, a ver. Se transforma en un sistema nacional de calidad cuando empiezan a interrelacionarse fuertemente estas columnas. Y funcionan todas de manera sistémica. La primera es la normalización. Para poder medir yo tengo que tener una norma de medición. Por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades es la ISO 1000, es una norma de medición, que luego está hecha como una norma nacional de IRAM, pero es una norma de medición. Cada uno de para poder acreditar tiene que haber una norma que diga cómo debe actuar el organismo argentino de acreditación y qué sistema de gestión debe tener los organismos de evaluación de conformidad. Luego, evidentemente, en la última columna que evalúa la conformidad a una norma, significa que yo tengo que tener la norma para comparar a ver si hay conformidad o no. El segundo concepto que los interrelaciona
el hecho de que para poder funcionar, todos los organismos de evaluación de conformidad, incluso el que está como la columna metrológica, que es el laboratorio de calibración, deben haber sido acreditados por la OAA. Luego bien, para que un laboratorio de ensayo pueda hacer un ensayo y mandar su informe de ensayo a un ente certificante para que pueda emitir un ensayo, ese laboratorio de ensayo debe tener su equipo de medición calibrado por el laboratorio de calibración, que a su vez deben tener sus patrones calibrados por los patrones nacionales. Y eso implica que hay una interrelación permanente, porque además seguramente los sistemas de educación y capacitación deben poder proveer la mano de obra, los profesionales, la gente capacitada para todo el sistema. Y acá vuelvo a decir algo que es importante. Son muchos los ingenieros químicos que trabajan dentro de este sistema, que trabajan dentro de la OA, que trabajan dentro de los laboratorios de ensayo, que trabajan dentro de los entes certificantes. Muchos trabajan en el INTI también. Y participan en la confección de normas y elaboración de normas. Entonces, es importante entender la importancia del sistema para que funcione armónicamente y además entender que nosotros formamos a la gente para que se pueda incorporar al sistema y haga que esto nos dé competitividad internacional y sustentabilidad como país. ¿Qué normas de gestión deben seguir los organismos de verificación de conformidad? Ahí vale la pena antes hacer una pequeña observación. Fíjense que decíamos que la OAA, y lo habíamos visto en las transparencias anteriores, tenía acuerdos de conocimiento mutuo con organismos internacionales de acreditación. El INTI era socio del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Y el IRAN, a su vez, era socio de la COPAN para que le diera antecedentes de norma cuando iba a elaborar una norma nueva. Pero además, el IRAN es socio de un organismo internacional donde todos sus socios son los organismos de normalización de los países. Y ese organismo es ISO. ISO, que como ya vimos en la clase anterior, es un instituto de estandarización internacional, el organismo internacional de estandarización, o sea, de normalización. Sus socios son los países. Y los países son socios a través de sus organismos nacionales de normalización. Entonces, cuando ISO tiene que modificar una norma, no hace como IRAN, no llama a las partes interesadas, no llama a fabricantes, no llama a sociedad de consumidores, no, llama a sus socios, es decir, a sus países miembros, a los organismos de normalización de los países que son socios de ISO. Y allí discuten la modificación de alguna norma, como vamos a ver más adelante cuando se modificó la familia de ISO 9000, ¿no? La última modificación. Allí esa modificación la discuten los países. Entonces, fíjense que estas tres primeras columnas, todas a su vez tienen una interrelación internacional. Tienen que tener un reconocimiento internacional y ser socios de un organismo internacional. Y eso es lo que le da transparencia a toda nuestra producción, para que pueda comercializarse en el mundo. Bien, ¿cómo hace el OAA para acreditar estos organismos de evaluación de conformidad? De decir, esta gente es competente. Por supuesto que tiene un equipo de evaluadores que van, los auditan, revisan qué es lo que hacen, se fijan, pero además estos organismos, todos deben cumplir con alguna norma de sistema de gestión. Es decir, un laboratorio de ensayo no tiene que cumplir con la 9001, tiene que cumplir con la ISO 17025, tiene que cumplir con una norma de sistema de gestión específica para laboratorios de ensayo. No una norma genérica para cualquier cosa, como es la 9001,
sino una específica para laboratorios de ensayo. Y eso es lo que la OA va a verificar. Que tenga todos los equipos que dicen para los cuales dice que tienen competencia, que tenga todos los elementos, etcétera, etcétera, que esté todo calibrado, pero además que cumplan con la 17.025. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Todavía nos me quedan unos minutos, así que me gustaría empezar con la... Me quedan 10 minutos. Vamos a empezar y lo vamos a avanzar hasta donde podamos, y el resto nos va a quedar seguramente para próximas clases, sobre específicamente la familia de la serie 9000 de ISO. Toda la familia 9000 de ISO, que como ya vimos en la clase anterior, nació dentro de ISO por un pedido de los socios que en aquel momento la mayoría eran miembros de la Comunidad Económica Europea y que buscaban utilizar esta norma más allá para asegurar confiabilidad, la organización y todos los objetivos que vamos a ver ahora, también como una barrera arancelaria. Luego, la norma efectivamente pretendía que las empresas cumplieran con estos requisitos a partir de cumplir con esas normas. Estos objetivos que están planteados aquí se plantearon ya en el año 86 cuando se empezó a discutir la primera versión de la norma. Y tenían que ver con crear una organización estructural y funcional, con poder analizar la calificación del personal y de sus recursos, reglamentar competencias y algo muy importante, responsabilidades y facultades. Es decir, que estuviera claro cuál era la misión y función de cada uno. Cuando no hay responsabilidades claras, nadie se hace cargo. Cuando no hay facultades claras, todos quieren decidir y opinar sobre lo mismo. La obligatoriedad de informar hasta el nivel de conducción más alto. Es decir, ya el objetivo era, cuando se creó la norma, que la organización que cumpliera con esta norma tuviera un sistema de información, tanto de manera horizontal como vertical, hacia arriba de la organización y hacia abajo de la organización. El dominio de los riesgos y la rentabilidad. Vamos a ver que este objetivo, recién en la versión 2015, hemos estado un poco más cerca de poderlo cumplir. Y las medidas preventivas para evitar problemas de calidad. Un objetivo que ahora se ha planteado como mucho más amplio que eso, que es la gestión del riesgo, lo vamos a ver más adelante. En definitiva, hubo muchas modificaciones en estos ya, qué sé yo, casi 30 años de gestión, ¿no? Estos 25 años hasta la 2015 de revisión, que ya ahí ya fueron casi 30 y ahora ya estamos arriba de los 30 años de historia. En el año 87, el 86 se empezó a discutir, ya estaba en una norma de la familia de las 8000, una definición de calidad y otras definiciones de sistemas de gestión y demás. Y en el 87 surge la primera edición de toda la familia de la 9000. En el 94 hay una primera revisión menor, pero en el 2000 se hace una revisión importante, porque se centra, vamos a ver, la norma en los procesos. En la versión 2008 hay una segunda revisión menor, y en el 2015, que empezó a cumplir plenamente, estar en vigencia completa del 2018, se hace una segunda revisión mayor, muy importante, donde se agrega una serie de conceptos que son fundamentales hoy para la gestión, un sistema de gestión de cualquier organización. Esta sería la evolución, si lo vemos. Año 86-87, como decíamos, los fundamentos del vocabulario estaban en norma del año 86, que era de la familia de las 8000, que tenía fundamento y vocabulario de un montón de cosas. Y uno era sobre sistema de gestión de calidad. Los requisitos estaban en 3 normas, 9001, 9002 y 9003. Después les voy a explicar por qué ya en el 2000 eso desapareció. Y las directrices
que era la parte no certificable. Los requisitos son las normas certificables. Las directrices son recomendaciones para mejorar la calidad de una organización, para tener un sistema de gestión de calidad bueno. En el año 94, la versión es muy parecida y las modificaciones fueron menores. Y en el 2000 se produce la principal modificación, la primera modificación principal, importante, medular, que fue centrarla en proceso. Pero a su vez también fue cambiar como requisito que había 3 normas distintas a una sola. Explico. La 9001 era para las empresas que hacían diseño, fabricación y comercialización. La 9002 eran para las empresas que solamente hacían fabricación y comercialización. Por ejemplo, una determinada automotriz argentina que no diseña los autos, los diseños vienen de Europa, y acá simplemente hacen la fabricación y la distribución. Y la 9003 era solamente para la parte comercial, para la distribución. Las empresas que solo se dedicaban a la parte comercial. Bueno, ¿qué pasaba? Y las empresas a lo mejor hacían todo. Hacían diseño, fabricación y comercialización. Pero certificaban solamente el pedacito comercial. Y certificaban la 9003. Y después hacían publicidad diciendo que habían certificado por ISO 9000. ¿Se dan cuenta? Para evitar eso, se hizo una sola norma con todos los requisitos generales en el 2000, en donde lo que se hizo fue simplemente decir, según tu organización hay que decidir qué corresponde hacer, qué de todos los puntos que está acá usted debe cumplir. Y el auditor tenía que evaluarlo de acuerdo a la organización qué punto estaba obligado a cumplir. Ese fue un cambio importante, un cambio fundamental, más allá que la norma se centró en los procesos, sobre todo en los procesos principales donde se agregaba valor. Esto tuvo vigencia hasta el 2015 y en el 2015 apareció una nueva versión. Y acá están los cambios entre la ISO 9001 del 2008 y ISO 9001 del 2015. Y esta nueva versión otra vez tuvo cambios fundamentales, porque la modificación del 2008 fue mínima, que es lo que se ve en esta tabla que está aquí. Es prácticamente lo mismo. En vez de hablar de directrices, dice gestión para el éxito sostenido, enfoque a la gestión de calidad, pero era casi lo mismo esta versión. Y el verdadero cambio se produce ahora, en el 2015, en relación a la versión 2008. Aquí hay conceptos muy importantes. Una cosa era el enfoque cumplimiento de requisitos y normativas legal y operativa, y otra es este enfoque de lo importante para el negocio, más allá que no sea un requisito normativo legal. Y esto implica también el contexto, y esto implica también que el negocio sea eficiente, que sea efectivo, que sea sustentable. No es lo mismo la idea de una formación e información con un enfoque a saber y a hacer, con el concepto de liderazgo donde el enfoque es a querer hacer, tomar conciencia y querer hacerlo. No solo saberlo y hacerlo, sino querer hacerlo, tener un compromiso. El concepto anterior del 2008 eran acciones preventivas. El enfoque actual es a la gestión del riesgo. La próxima clase vamos a ver qué entendemos por gestión del riesgo. En la documentación el cambio fue enorme, ya lo vamos a ver claramente. Había una concepción de muchísima documentación a nivel de lo que se llamaban documentos y registros. Y todo se cambió por el concepto de información documentada. El control de compras cambió por la idea de el control de bienes y servicios externos. Es decir, que empezó a tomar en cuenta toda la cadena de valor. No solo el que yo le estoy comprando, sino además el resto de la cadena hacia atrás. Todos estos conceptos modernos nos van a llevar a ver cómo ha ido cambiando totalmente la norma.
y lo vamos a ver la clase que viene eso. Porque bueno, ya con este corte creo que es suficiente. La clase que viene vamos a ver esto y vamos a ver, determinar toda digamos, la presentación de este PowerPoint en la próxima clase. No sé si queda tiempo para alguna pregunta. Voy a salir de la presentación. Dejar de mostrar. Bien. ¿Queda algún tiempo para alguna pregunta? Y si no, amásenla para la semana que viene.